Un vuelo tranquilo se convirtió en una pesadilla cuando una azafata vertió té hirviendo sobre las manos de un bebé y apenas 9 minutos después, la policía militar irrumpió en la cabina. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Creyeron que podían herir a inocentes sin consecuencias. Suscríbete si crees en responsabilizar a todo abusador, sin importar el uniforme. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando las luces de la cabina se atenuaron y el zumbido de los motores se convirtió en un zumbido constante. Elias Ward ajustó la manta de Kieran con cuidado. Los deditos del bebé se curvaron instintivamente alrededor del borde de su camisa. Al otro lado del pasillo, los pasajeros charlaban en voz baja o miraban fijamente las pantallas a bordo, pero el aire se sentía más pesado de lo debido, cargado con una extraña corriente subyacente que Elias no supo identificar. No eran turbulencias, no eran ruidos, eran ojos. Unos, en particular. Damon Vale, el auxiliar de vuelo principal, estaba de pie a mitad del pasillo con una bandeja en la mano, con la atención fijada demasiado tiempo en la fila de Elias. Su postura era desconcertantemente inmóvil para alguien que trabajaba en pleno vuelo, con los pies firmemente plantados, una mano agarrando el borde del carrito de servicio y la otra ajustando un juego de servilletas dobladas que parecía no necesitar. Su expresión era de piedra. Sus ojos se entrecerraban levemente cada vez que se posaban en Kieran. Al principio, Elias apartó la mirada, convenciéndose de que lo imaginaba. No era ajeno a los vuelos largos ni a las tripulaciones sobrecargadas. Sabía que el estrés podía afilar los rostros. Pero cuando volvió a mirar momentos después, Damon seguía allí, inmóvil, con la mirada como un peso que lo oprimía. El pecho de Elias se encogió, no por miedo todavía, sino por la incomodidad de ser evaluado por razones desconocidas. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Component placement? Preguntó Elias, manteniendo un tono neutral, con la mano aún apoyada protectoramente sobre la manta de Kieran. Los labios de Damon se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Solo me aseguro de que estés cómodo, dijo, con palabras cortantes, educado solo por tecnicismo. Su voz no transmitía calidez. Sin esperar respuesta, se dirigió a la cocina, pero su partida se sintió menos como una retirada y más como una retirada para reagruparse. Elias se recostó en su asiento, obligándose a soltarse. Kieran estaba tranquilo por ahora, con los ojos entornados, como si el sueño pudiera reclamarlo. Sin embargo, el breve intercambio le había dejado un regusto que Elias no podía quitarse de la cabeza. Era el mismo instinto visceral que lo había mantenido a salvo en zonas de desastre volátiles durante años. Algo en la mirada de Damon no estaba bien. No era apresurado, no era distraído, era intencional. Los minutos transcurrían, marcados por el ocasional arrastrar de pasos y el apagado tintineo del servicio de bebidas. Cada vez que Damon pasaba, su mirada se detenía, no lo suficiente como para ser abiertamente confrontativa, pero sí lo suficiente para que Elias notara cómo lo pasaba rozando para centrarse en Kieran. No había rastro de la cálida profesionalidad que mostraban otros auxiliares de vuelo. Este era más frío, más calculador. Elias se encontró observando al resto de la tripulación, buscando un segundo punto de inquietud. El auxiliar más joven, Kyle Wren, se movía rápidamente entre las filas, ofreciendo bebidas con una sonrisa que parecía genuina. El contraste entre la naturalidad de Kyle y la atención de Damon era marcado, como dos actores representando dramas distintos en el mismo escenario. Kieran se removió en los brazos de Elias, emitiendo un suave murmullo. Elias lo mecía suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras. La pequeña mano del bebé encontró su collar y se aferró a él, un pequeño ancla en el aire estéril y reciclado de la cabina. Elias miró por la ventana, viendo solo la interminable oscuridad del cielo, interrumpida ocasionalmente por el tenue reflejo de las luces de la cabina. Por un instante, lo contuvo. Entonces, débilmente, volvió a sentirla, la presencia de Damon. Giró la cabeza justo a tiempo para ver al hombre al final del pasillo, apoyado en el mamparo, con los brazos cruzados. La mirada de Damon estaba fija en ellos, aunque fingía mirar más allá de ellos, a nada en particular. Era sutil, el tipo de atención que podría pasarse por alto si se menciona en voz alta, pero Elias llevaba años interpretando a la gente en entornos tensos. Esta no era una mirada al azar. Una silenciosa tensión comenzó a enroscarse en su pecho.
Se recordó que se suponía que este sería un vuelo sencillo, de Greyford City a Port Castellan, de unas pocas horas como máximo, solo él y Kieran. Pero el constante escrutinio de Damon ya había erosionado la sensación de tranquilidad que había llevado a bordo. Al otro lado de la fila, un hombre mayor que leía el periódico pareció notar también la inusual atención. Frunció el ceño brevemente antes de volver a la página. Los pasajeros cercanos continuaban con sus tranquilas rutinas, sin darse cuenta o sin querer de la leve señal de que algo andaba mal. Elías acomodó a Kieran una vez más, siguiendo con la mirada a Damon mientras el hombre finalmente desaparecía en la cocina. Se dijo a sí mismo que debía concentrarse en la conferencia que se avecinaba, en los socios de la organización benéfica con los que debía reunirse, pero la idea no se le quedaba grabada. En cambio, se encontró repasando los pequeños intercambios, las pausas demasiado largas, el silencio entre palabras. No era lo que Damon había dicho, era lo que él no había dicho. En algún momento del ritmo del vuelo, Elias sintió que la primera punzada de inquietud tiraba con más fuerza. La cabina estaba tranquila, casi serena, pero bajo esa calma se escondía una pregunta esperando respuesta. Y aunque aún no podía saberlo, esa respuesta ya se acercaba a él, silenciosa y deliberada. Elías no tenía ni idea de que en tan solo unas horas, una pequeña petición desencadenaría una cadena de acontecimientos que convertirían este vuelo en una pesadilla. A veces, los gestos más pequeños cargan con el peso de las tormentas. El chorro de líquido hirviente golpeó sin previo aviso. En un instante, los pequeños dedos de Kieran se curvaban en el aire hacia su padre. Al siguiente, Damon inclinó la tetera hacia adelante con una precisión casi deliberada, y un fino y siseante arco de agua hirviendo cayó en cascada sobre la frágil piel del bebé. La reacción fue instantánea. El llanto de Kieran recorrió la cabina como el aullido de una sirena, tan agudo que paralizó la conversación a media frase. El sonido pareció perforar el aire mismo, una cruda mezcla de dolor y confusión que hizo que las cabezas se volvieran de un lado a otro del pasillo. Elias abrió los ojos de par en par, conteniendo la respiración, antes de que sus instintos se pusieran en marcha. «Oye». La palabra salió de su boca, pero su voz se ahogó entre las fuertes exclamaciones de asombro de los pasajeros que lo rodeaban. Se abalanzó hacia adelante, apartando las manos de Kieran del chorro, pero el daño ya estaba hecho. La piel del bebé se estaba enrojeciendo en manchas, ampollándose casi al instante. El acre olor a carne quemada, tenue pero inconfundible, se le metió en la nariz a Elías. Se le revolvió el estómago. Damon, aún con la tetera en la mano, retrocedió con el aire pausado de quien acaba de servir una bebida. Su expresión era inquietantemente tranquila, con los ojos inexpresivos, sin rastro de disculpa ni asombro. «¿Qué te pasa?». Le tembló la voz a Elias, no de miedo, sino del esfuerzo por controlar su furia. Damon parpadeó una vez, lentamente. «Se me ha resbalado la mano», dijo con un tono casi aburrido. «¿Se me ha resbalado? No hay turbulencias», replicó Elias mirando el carrito de bebidas que seguía aparcado junto a ellos perfectamente firme. Su voz subía de tono, atrayendo la atención de más pasajeros. Al otro lado del pasillo, un joven con una sudadera azul marino estaba a medio camino de su asiento, con el teléfono ya en la mano. Un pasajero de mediana edad, cerca del asiento delantero, estiró el cuello para ver. Un poco más atrás, se oyó el suave clic del obturador de una cámara. Elías abrazó a Kieran con fuerza, cambiando instintivamente de postura para proteger las manos heridas de su hijo de más daño. Su mente corría. Cada segundo que perdía era otro segundo más que las quemaduras de Kieran no se atendían. «¡Botiquín!», exigió Elías con una voz que cortaba la cabina como el acero. Damon no se movió. Su mirada se detuvo en Kieran un instante más. Un destello ilegible cruzó su rostro antes de volverse hacia la cocina. La tetera aún colgaba en su mano, el vapor ascendiendo en volutas como una advertencia. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas, algunos susurrando. El zumbido de los motores llenó el breve silencio, y en esa quietud Elías sintió algo bajo la superficie, una tensión fría y vigilante que no tenía nada que ver con la lesión, y sí con el hombre que la causó. Miró hacia la parte delantera de la cabina y vio a un hombre con una chaqueta oscura inclinado hacia el pasillo, observando la escena con atención. Los labios del hombre se movieron levemente, como si hablara con alguien,
aunque no había nadie sentado a su lado. Entonces Elias captó el destello revelador de un fino alambre enroscándose en su oído. Damon regresó, con movimientos pausados, dejando una pequeña bolsa médica con un ruido sordo sobre la bandeja. «Para las quemaduras», dijo secamente, pero no hizo ningún esfuerzo por abrirla. Elias la agarró él mismo, buscando a tientas el gel refrescante y los apósitos estériles. Podía sentir la mirada de Damon sobre él todo el tiempo, como si estuviera evaluando sus reacciones. Mientras Elias aplicaba el gel suavemente sobre la piel enrojecida de Kieran, el bebé gimió, con la cara húmeda por las lágrimas. Elias tensó la mandíbula. No era torpeza, no era un accidente, era un acto intencionado, calculado. Y Damon estaba demasiado sereno para ser un hombre que acababa de hacerle daño a un niño. Su mente empezó a trabajar más allá de la herida, catalogando quién había visto qué, quién había permanecido en silencio y quién, como el hombre de la chaqueta oscura, parecía demasiado absorto sin intervenir. Cada rostro era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. En algún lugar más adelante, el tenue sonido metálico de un pestillo al hacer clic llegó a sus oídos desde la cocina. Era tan silencioso que nadie más pareció notarlo, pero Elías lo captó, y algo en él le puso los pelos de punta. No sabía qué se escondía tras ese sonido, pero sabía esto: lo que fuera que le acababa de pasar a su hijo no era el final. Era el comienzo de algo mucho más deliberado. La maldad tiene muchas caras, pero sus ojos nunca mienten. Elías exigió asistencia médica, con la voz baja pero cortando el murmullo de la cabina como una cuchilla. Sus palabras eran firmes, deliberadas, de esas que pesaban no por el volumen, sino por la inquebrantable determinación que las impulsaba. Frente a él, Damon Bale no se inmutó. La expresión del auxiliar de vuelo de mayor antigüedad era la máscara perfecta de desapego profesional, pero algo en sus ojos delataba su actuación. «Fue un desliz desafortunado», dijo Damon con un tono ligero, casi casual, como si intentara convencer a toda la fila, y quizás a sí mismo, de que no era más que un pequeño contratiempo. «La turbulencia me pilló desprevenido». La mirada de Elias se desvió brevemente hacia los paneles del techo, las luces de la cabina fijas, los carritos de bebidas inmóviles. No había habido turbulencias. Él lo sabía. Los pasajeros que habían visto el líquido hirviendo derramarse sobre las pequeñas manos de Kieran lo sabían. Incluso Damon lo sabía, aunque sus palabras salían de su lengua con la facilidad ensayada. Kyle Wren, el tripulante más joven, apareció desde la cocina de proa con el botiquín médico de a bordo. Sus pasos eran vacilantes, su mirada moviéndose entre Elias y Damon como un hombre atrapado entre el deber y el miedo. Se agachó junto a Elias, forcejeando con el pestillo antes de abrir el botiquín, que reveló gasas, ungüento para quemaduras y una pequeña botella de agua esterilizada. «Déjame ayudarte», dijo Kyle en voz baja. Elias asintió, aceptando los suministros sin apartar la vista de Damon. El aire se sentía más denso a cada segundo, como si toda la cabina contuviera la respiración. Los pasajeros se removieron en sus asientos, algunos susurrando entre sí. El hombre sentado al otro lado del pasillo se inclinó ligeramente hacia adelante, con el teléfono en la mano, grabando discretamente desde su regazo. Un par de filas más atrás, un hombre mayor murmuró: «Deberíamos llamar a las autoridades en cuanto aterricemos». Fue entonces cuando Elias notó movimiento en la parte trasera de la cabina. Un hombre con una chaqueta oscura, alto y de hombros anchos, se escabulló con pasos pausados. No miró el alboroto. En cambio, se acercó un discreto auricular al oído, murmurando algo demasiado bajo para que Elias lo oyera. No fue el movimiento en sí lo que llamó la atención de Elias, sino la forma en que el hombre se movía, como si no perteneciera a nadie y respondiera a alguien invisible. Elias se inclinó sobre Kieran, refrescando cuidadosamente las manos enrojecidas del bebé con el agua esterilizada. El niño gimió suavemente, su respiración era rápida y superficial. Elías se obligó a mantener la compostura. El pánico no ayudaría a nadie. Pero bajo su apariencia tranquila, su mente ya corría, catalogando detalles, repasando la escena y grabando rostros en su memoria. Un leve sonido metálico lo alcanzó entonces, el sutil clic de una cerradura al cerrarse. Provenía de la cocina. Elias giró la cabeza lo justo para ver a Damon alejarse de un pequeño compartimento.
El pestillo metálico brilló brevemente bajo las luces del techo antes de desaparecer en la sombra. ¿Qué hay ahí? Srenia preguntó Elias en voz baja y controlada. Almacenamiento en la cocina, respondió Damon sin dudar, pero la respuesta fue demasiado rápida, demasiado clara. Cruzó los brazos sobre el pecho. La tela de su uniforme se estiró ligeramente sobre sus músculos tensos. Entrecerró los ojos, la clase de mirada que advertía a alguien que dejara de hacer preguntas. Elias no se detuvo. Observó a Damon buscando las grietas en la máscara. La respiración de Damon era regular, pero su peso se había desplazado ligeramente hacia el pie izquierdo, su cuerpo ligeramente inclinado hacia la puerta de la cocina, como si la protegiera. Los murmullos entre los pasajeros aumentaron. Un hombre en un asiento de ventanilla se asomó al pasillo con voz aguda. Si fuera mi hijo, estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Damon giró la cabeza lentamente hacia quien hablaba, con una sonrisa tensa y sin humor. Debería concentrarse en su asiento, señor, respondió Damon, cada palabra entrecortada. Kyle los miró nervioso, con las manos aún ocupadas con el ungüento y la gasa. Deberíamos mantener las quemaduras frías unos minutos más, murmuró, más para Elias que para nadie más. La mente de Elias ya estaba analizando las capas del momento. La crueldad de Damon no había sido impulsiva, sino deliberada. Había un propósito en el acto, aunque su razón permanecía oculta. Y el hombre del auricular, el compartimento cerrado, nada de eso era casualidad. Empezó a mapear mentalmente la cabina, anotando quién había desviado la mirada, quién había susurrado, quién había observado en silencio. Cada rostro era una variable, cada reacción una posible pista. Algunos pasajeros estaban paralizados por la incomodidad, reacios a involucrarse. Otros parecían dispuestos a hablar, pero la incertidumbre los contenía. El peso del momento los oprimía con más fuerza, el silencio a su alrededor era lo suficientemente denso como para notarlo. Elías podía sentirlo, la sensación de que esto no había terminado, de que algo más se movía justo debajo de la superficie de este incidente, esperando su momento para abrirse paso. En los momentos de calma tras la violencia, pensó Elías con la mirada fija en la de Damon, la verdad suele susurrar antes de gritar. La voz del capitán resonó por el intercomunicador sin previo aviso, aguda y profesional. Atención pasajeros. Por un asunto de seguridad, nos desviaremos a un aeródromo militar a mitad de ruta. Por favor, permanezcan sentados y sigan las instrucciones de la tripulación. El anuncio quedó suspendido en el aire como humo. Las conversaciones se apagaron a media frase. Un hombre en la fila de adelante se giró lentamente para mirar a su compañero de asiento. Dos adolescentes junto a la ventana intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos. Incluso el suave zumbido de los motores parecía ahora más agudo. La mirada de Elias se fijó en Damon Bale, de pie en el pasillo a pocos metros de distancia. Los labios del azafato de mayor rango se curvaron en una leve sonrisa burlona, no la sonrisa nerviosa de quien tranquiliza a los pasajeros, sino la expresión de complicidad de quien observa cómo un plan se pone en práctica. Desde la parte trasera de la cabina reapareció el hombre de la chaqueta oscura. Sus pasos eran decididos, con los hombros erguidos, la mirada escrutadora antes de inclinarse ligeramente para susurrarle a Damon al oído. Damon inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, y algo tácito se transmitió entre ellos, una señal que Elias pudo sentir pero no descifrar. Su pulso se aceleró. No se trataba de un problema mecánico, ni de un desvío fortuito. Alguien movía piezas en un tablero cuya existencia Elías desconocía hasta ese momento. El descenso comenzó. El leve cambio de gravedad presionó suavemente a los pasajeros contra sus asientos. Los dedos de Elias se apretaron alrededor del pequeño cuerpo de Kieran, sintiendo el movimiento inquieto del chico bajo la manta. Examinó la cabina. La gente estaba inquieta, algunos estirando el cuello para mirar por las ventanas, otros susurrando en voz baja. El leve tintineo del metal atrajo su mirada hacia adelante. Dos hombres aparecieron en el pasillo, vestidos con impecables uniformes verde oscuro, con insignias de la policía militar cosidas en los hombros. Sus botas golpeaban el suelo alfombrado con un ritmo pausado y acompasado, un sonido mucho más pesado que los pasos amortiguados de la tripulación civil. El más alto, de mandíbula cuadrada y ojos ocultos tras unas gafas antibalas tintadas, se movía con el porte rígido de un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata.
El otro, ligeramente más bajo pero más ancho de hombros, mantenía la mirada al frente, con la mano derecha apoyada cerca del cierre de una bolsa lateral. A Elias se le encogió el estómago. No estaban allí para comprobar identificaciones ni para recorrer la cabina. Su trayectoria era en línea recta hacia él. Acomodó a Kieran en sus brazos, colocando al bebé contra su pecho de modo que un brazo protegiera la cabeza del niño y el otro acunara su espalda. Sus piernas se apoyaron instintivamente, con las rodillas firmes contra el asiento delantero. Todos sus sentidos se agudizaron, registrando el crujido de los compartimentos superiores cuando los pasajeros se inclinaban para ver, el leve olor metálico de los uniformes, el lento rumor de susurros que se extendía de fila en fila. El diputado más alto se detuvo al borde del pasillo, justo al lado de la fila de Elias, y su sombra se proyectó sobre ellos. «Señor, necesitamos que nos acompañe», dijo en voz baja pero con autoridad. «¿Por qué?», preguntó Elias manteniendo el tono controlado, sin querer provocar pero sin querer ceder sin una respuesta. «Órdenes del mando», respondió el policía militar sin añadir nada más. La mirada de su compañero recorrió a los pasajeros circundantes, una silenciosa advertencia para que se mantuvieran al margen. Damon se quedó a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, observando el intercambio como si fuera un espectador previsible. La leve sonrisa había desaparecido, sustituida por una mirada de silenciosa satisfacción, como si cada segundo que pasaba consolidara su ventaja. La mente de Elias daba vueltas. Si esto era legítimo, explicarían la situación. La falta de explicación significaba que no lo era. Inclinó ligeramente el cuerpo, convirtiéndose en una barrera entre los policías militares y su hijo. «No me muevo sin saber por qué», dijo con voz firme. El policía militar más alto tensó la mandíbula pero no repitió lo mismo. En cambio se agachó y colocó una mano firme sobre el brazo de Elias. El agarre era preciso, una fuerza controlada sin agresividad manifiesta, pero suficiente para dejar claro que la negativa no era una opción. Elias miró a su alrededor y vio al hombre de la chaqueta oscura, de pie cerca de la entrada de la cocina. Su postura era diferente a la de los policías militares, menos rígida, más como la de un supervisor que observa a sus subordinados realizar una tarea. Elias ya había visto ese lenguaje corporal antes, en operaciones donde los equipos de logística transportaban materiales sensibles bajo vigilancia. No se trataba de que él causara problemas. Era una recuperación. Los pasajeros empezaron a murmurar más fuerte. Un hombre al otro lado del pasillo empezó a levantarse, solo para que Damon diera un paso al frente y dijera: «Señor, por favor, permanezca sentado por su seguridad». Su voz era tranquila, pero sus ojos eran como el cristal. El hombre se hundió en su asiento. Elias respiró hondo, con todos los nervios alerta para el siguiente movimiento. No podía luchar, no con Kieran en brazos, pero podía interpretarlos, medirlos, prepararse para el momento en que la resistencia pudiera ser más importante. El policía militar más bajo se acercó, inclinando el cuerpo para bloquear la vista de quienes estaban detrás de él. Su mano se movió nerviosamente hacia el hombro de Elias, claramente listo para sujetarlo con más fuerza si no obedecía. Elias enderezó la espalda y sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. El latido de su corazón era un tamborileo fuerte y constante en sus oídos. Su instinto le gritaba que este era el momento en que el camino se bifurcaba. Obedecer podría significar ser conducido a un lugar donde ningún testigo podría ayudarlo, pero resistirse aquí podría convertirse en algo peligroso para Kieran. El zumbido constante de los motores se hizo más intenso a medida que continuaba el descenso. A través de la pequeña ventana, la tenue silueta del asfalto iluminado comenzó a formarse muy por debajo. Los ojos de Elias la recorrieron durante una fracción de segundo antes de volver a fijarse en los policías militares. Ajustó su postura, asegurándose de que Kieran estuviera lo más protegido posible, y se preparó para lo que viniera después. No sabía quién mandaba realmente allí, pero una cosa tenía absolutamente clara. La inocencia nunca debería ser un objetivo, y sin embargo, aquí estaba, marcada a plena vista. La policía militar no habló al principio, simplemente se abalanzó sobre Elias como una tormenta repentina, apretándole los brazos con sus manos enguantadas con una fuerza aplastante. La sacudida tensó sus músculos instintivamente,
y Kieran dejó escapar un gemido de sorpresa que recorrió la cabina como una sirena. La brusquedad del asalto dejó a varios pasajeros paralizados, pero en cuestión de segundos, las voces comenzaron a alzarse. Gritos dispersos, jadeos, el sonido de cinturones de seguridad al abrirse. 2 filas atrás, un hombre con un abrigo marrón desgastado intentó ponerse de pie, con el teléfono a medio sacar del bolsillo, pero el agudo ladrido de Damon cortó el aire. «Permanezcan sentados, que nadie se mueva». Su voz transmitía una autoridad agudizada por la hostilidad, y por un instante, la cabina pareció contraerse alrededor de Elias. La luz fluorescente los bañó a todos con una luz tenue y fría, y el aire olía ligeramente a café recién hecho y miedo. Elias giró el cuerpo, intentando proteger a Kieran con el torso, con una voz firme pero urgente. «¿Por qué haces esto? ¿Cuál es la acusación?». Sus palabras fueron respondidas con la respiración pesada y pausada del policía militar a su derecha, un hombre alto y de hombros anchos, cuya mandíbula se tensó, pero cuya mirada evitó por completo a Elias. El otro policía militar, más joven pero no menos enérgico, dio una respuesta breve y tajante. «Órdenes de arriba». La frase sonó como un candado cerrándose, sin explicación, sin apelación. Solo una autoridad sin rostro moviendo los hilos. Elías clavó los talones en la alfombra. Sus zapatos se engancharon en el estrecho pasillo, pero los policías militares estaban entrenados para la resistencia. Uno de ellos cambió de posición, retorciendo la muñeca de Elías con un movimiento calculado que le provocó una oleada de dolor intenso que le recorrió el brazo. Perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante, apretando a Kieran con más fuerza contra su pecho. El llanto del bebé se volvió áspero y desesperado. Las pequeñas manos vendadas temblaban al rozar el cuello de Elías. A su alrededor, los pasajeros se convirtieron en una marea inquieta, algunos gritando, otros buscando a tientas sus teléfonos a pesar de las amenazas de Damon. El zumbido sordo de los motores parecía magnificar la tensión. Cada segundo que pasaba era un peso insoportable. Entonces, desde algún lugar a sus espaldas, una voz interrumpió el ruido. No fue un grito, pero su claridad hizo que todas las cabezas se volvieran. Ese no es el hombre al que deberían llevar. Por un instante, los policías militares dudaron. Elías lo sintió, la breve relajación en su agarre, la mirada compartida, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Ninguno de los dos respondió, con la mirada fija al frente mientras lo empujaban pasillo abajo. Las palabras resonaron en la mente de Elías, distrayéndolo de la lucha inmediata. ¿Quién era el hombre indicado? Y si no estaban allí para él, ¿por qué lo tenían bajo su custodia? Sintió una opresión en el pecho, no solo de miedo, sino de repente al darse cuenta de que estaba atrapado en la resaca de un plan que no entendía. Los rostros de los pasajeros se difuminaban, algunos preocupados, otros curiosos, algunos apartando la mirada deliberadamente. Damon estaba al frente, con los brazos cruzados como un centinela, su expresión indescifrable salvo por una leve sonrisa de satisfacción en la comisura de sus labios. La respiración de Elías se hizo más lenta. Sus pensamientos se concentraron en un punto único e inquebrantable. Ya no se trataba de resistirse al arresto ni de demostrar su inocencia. Se trataba de algo más grande, más peligroso. Alguien lo había marcado, pero no por las razones que alegaba. En lo más profundo de su ser, un nuevo objetivo cristalizó, disipando la niebla de confusión. No solo luchaba para protegerse a sí mismo o a su hijo. Necesitaba descubrir la mano oculta que guiaba este ataque, la que podía llegar a una cabina abarrotada y sacarlo como a un peón. Cuando se lleva al hombre equivocado, las preguntas correctas empiezan a arder. Los policías militares sujetaron con fuerza los brazos de Elías, sus dedos enguantados clavándose en la tela de su camisa, mientras lo obligaban a avanzar por el estrecho pasillo hacia la parte delantera de la cabina. El movimiento era enérgico, casi mecánico, sus botas golpeando la alfombra con un ritmo constante que hacía que los pasajeros giraran la cabeza. El zumbido de los motores resonaba en los oídos de Elías, pero no podía ahogar el creciente murmullo de voces detrás de él, pasajeros susurrando, teléfonos que se alzaban discretamente para captar la escena. Al final del pasillo, Damon Bale permanecía plantado como un centinela, bloqueando el paso. Su uniforme estaba perfectamente planchado,
pero tenía una inclinación de suficiencia en la barbilla, con una leve sonrisa burlona en una comisura de sus labios. Sus ojos se posaron en el bulto que Elías sostenía y se irguió como si estuviera a punto de reclamar algo que le pertenecía. Kieran se movió suavemente, dejando escapar un débil gemido. Elías apretó los brazos sobre su hijo, inclinando su cuerpo para que nadie pudiera meter la mano sin rozarlo primero. Cada paso que se acercaba a Damon le hacía encoger el estómago. Si lo separaban de Kieran allí, quizá no habría forma de recuperarlo. Al pasar junto a la cocina, un destello captó la atención de Elías. El compartimento cerrado que había oído antes, el leve clic del metal cuando Damon estaba cerca, estaba allí, con el pestillo reflejando las luces del techo. No era un simple contenedor. El pestillo era resistente, diseñado para algo más valioso que tazas o servilletas de repuesto. Verlo despertó en él una profunda sospecha. Damon notó la mirada. Su sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una quietud fría y vigilante. Se movió ligeramente, colocándose entre Elías y el compartimento, rozando sutilmente el pestillo con la mano, como si fuera su instinto protegerlo. Entrecerró los ojos, y por un breve instante, Elías creyó ver una leve inquietud en el rostro de Damon, una señal de que lo que hubiera dentro importaba más que cualquier otra cosa en el avión. Uno de los policías militares se acercó a su compañero, en voz tan baja que casi se perdían en el ruido de fondo. El comandante lo necesita en la bodega inferior inmediatamente. A Elías se le aceleró el pulso. La palabra comandante atravesó el caos en su mente. No era la terminología habitual para ningún equipo de seguridad de una aerolínea civil. Ninguna tripulación usaba ese lenguaje, ni siquiera en emergencias. No se trataba de seguridad. Se trataba de una operación, planificada, coordinada, y que ahora se desarrollaba a plena vista. Volvió a mirar hacia adelante, fijándose en la postura de Damon, la rigidez de los policías militares y las miradas ocasionales que intercambiaban con los pasajeros que se atrevían a moverse en sus asientos. La cabina se sentía más pequeña, el aire más pesado, como si cada respiración fuera pesada y medida. Un hombre 2 filas atrás empezó a levantarse, con el teléfono en la mano. No puedes simplemente... Component placement. La voz de Damon resonó en el aire como un látigo. Siéntate, te arrepentirás. Su tono tenía una carga que lo hizo vacilar a medio paso, con el coraje flaqueando bajo la mirada fija de Damon. La respiración de Elías se calmó deliberadamente. Su instinto le decía que un arrebato repentino solo empeoraría las cosas. Necesitaba pensar en los ángulos, en los obstáculos, en las pocas personas que aún podrían estar a su lado. Mantuvo a Kieran cerca, ajustando su agarre para que la cabeza del bebé quedara bien colocada bajo su barbilla, protegida de manos y miradas indiscretas. Empezó a dibujar mentalmente la distribución, la cocina, el compartimento cerrado, la posición de Damon, el agarre de los policías militares sobre sus brazos y el estrecho pasillo lleno de pasajeros cuya atención estaba ahora centrada por completo en el drama que se desarrollaba. Los patrones de movimiento, la sincronización de sus pasos, incluso la forma en que Damon se apoyaba más en una pierna que en la otra, todo importaba. Los policías militares avanzaron de nuevo. La distancia a la puerta principal se acortaba con cada paso. Elías apretó la mandíbula. Sus ojos se dirigieron brevemente a los compartimentos superiores, las salidas de emergencia, los pocos espacios abiertos en la cocina donde uno podía moverse rápidamente si llegaba el momento. No estaba seguro de cuándo ni cómo, pero sabía una cosa. Esto no iba a terminar allí en el pasillo. Lo que fuera que viniera después exigiría precisión, sincronización y quizás la más mínima oportunidad para cambiar el curso de la situación. A veces la supervivencia comienza con el silencio, no con la resistencia. Llegaron a la puerta principal del avión. El pesado clic metálico del pestillo resonaba débilmente por encima del zumbido sordo de la cabina. Una ráfaga de aire frío nocturno irrumpió, trayendo consigo el olor a combustible y el lejano zumbido de las turbinas. Más allá del umbral, personal de tierra con impecables uniformes grises, de corte militar, pero desprovisto de cualquier insignia reconocible, había instalado una escalera de aire. Los hombres permanecían rígidos, con expresiones indescifrables, siguiendo con la mirada cada movimiento como halcones al acecho de su presa. La pista se extendía bajo una lluvia de intensos focos.
proyectando sombras largas y oscuras que hacían que la escena pareciera más una plataforma de aterrizaje que un desembarco de pasajeros. El calor de los motores del avión brillaba en el aire, distorsionando los contornos de dos vehículos de transporte negros estacionados justo fuera del alcance de la luz. Sus ventanas estaban completamente negras, reflejando solo el resplandor superior, ocultando lo que fuera o a quien fuera que aguardara dentro. Elías se vio obligado a avanzar por el agarre firme e inflexible de la policía militar en ambos brazos. Respiraba lenta y mesuradamente. Sus instintos le advertían que cualquier movimiento repentino podría ser la excusa que esperaban. Kieran descansaba en sus brazos, pequeño y tembloroso, con las manos vendadas pegadas al pecho de su padre. Detrás de él, Damon lo seguía con una proximidad firme y depredadora, sus zapatos lustrados repiqueteando suavemente sobre el metal de la escalera, como si quisiera que Elías sintiera su presencia a cada paso. Cuando los pies de Elías tocaron el asfalto, el frío atravesó las delgadas suelas de sus zapatos, conectándolo a la realidad del momento. Los policías militares lo inclinaron hacia el segundo vehículo de transporte, con sus botas produciendo un golpe sordo y hueco sincronizado contra el hormigón. Uno de ellos, un hombre alto de mandíbula cuadrada y ojos ocultos bajo la visera de su gorra, levantó una mano enguantada y señaló sin decir palabra la puerta lateral abierta. Elías dudó un instante mientras su mente repasaba las posibles consecuencias. Si entraba, la probabilidad de desaparecer sin dejar rastro se disparaba. Pero resistirse allí, a la intemperie, podría poner a Kieran en un peligro aún mayor. Apretó los brazos alrededor de su hijo, sintiendo su frágil peso como recordatorio de lo que debía proteger. Antes de que su pie pudiera cruzar el umbral del vehículo, una voz resonó desde la oscuridad, más allá de los focos, profunda, autoritaria, cortando con claridad el zumbido mecánico de la pista. «Ese no es tu paquete, tráemelo». Los policías militares se congelaron en seco, apretando con más fuerza los brazos de Elías por reflejo mientras giraban la cabeza hacia la fuente. Incluso Damon se tensó, con una sutil tensión enroscándose en sus hombros. Por un instante, el único sonido fue el siseo de los focos. Del perímetro en sombras emergió una figura alta, con cada paso deliberado y medido. Su complexión era ancha, su postura rígida, el paso de un hombre acostumbrado a la obediencia sin reservas. La luz grisácea se iluminó en un rostro bien afeitado. Las líneas duras de su mandíbula y la precisión acerada de su mirada lo hicieron memorable al instante. Su mirada recorrió la escena como una cuchilla sobre una piedra, evaluando, cortando, decidiendo. Elías contuvo la respiración al reconocerlo. Había visto ese rostro antes, en informes de seguridad preparados para operaciones benéficas de alto perfil en el extranjero. El coronel Barrick Holt, un nombre que se susurraba en los pasillos de las operaciones de ayuda internacional con igual respeto e inquietud. Un hombre especializado en extracciones encubiertas de objetivos de alto valor, que a menudo entraba y salía de zonas vulnerables sin dejar registros oficiales. Los policías militares intercambiaron miradas, inseguros. Uno empezó a hablar, pero se detuvo bajo el peso de la mirada de Holt. Las botas del coronel resonaron suavemente contra la pista mientras acortaba la distancia, deteniéndose justo antes de Elías. Su mirada oscilaba entre padre e hijo con una precisión calculadora, como si estuviera midiendo el valor de ambos. El corazón de Elías latía con fuerza, no solo de miedo, sino al comprender de repente lo que implicaba la presencia de Holt. No era un acto casual. Alguien en algún lugar creía que él o su hijo eran lo suficientemente importantes como para ser secuestrados en medio de un vuelo. Si por influencia, información o algo mucho peor, aún no lo sabía. Pero la precisión de la operación no dejaba lugar a dudas. Lo habían planeado. Damon se quedó atrás, con una expresión indescifrable, salvo por un leve tic en la mandíbula, un destello que sugería que esta llegada era inesperada incluso para él. Elías lo notó repasando los detalles. Si Damon no tenía el control total, entonces había fracturas, grietas que podían explotarse. La voz de Holt, cuando finalmente volvió a hablar, era más baja, pero no menos cortante. «Este no es el hombre», dijo, con un tono impregnado de una seguridad que hacía que sus palabras parecieran tanto una despedida como una advertencia. Elías sintió que los policías militares se movían con inquietud. Su mente corría,
preguntándose quién era el verdadero objetivo y por qué estaba ahora en su lugar. La noche parecía apretarse a su alrededor, las luces cegadoras y las densas sombras se cerraban como muros opuestos. El aire estaba cargado de una tensión tácita, de esas que pueden estallar con una sola palabra o un movimiento erróneo. Y sin embargo, bajo la superficie, Elías podía presentirlo, la atracción de un juego más grande, uno al que lo habían arrastrado sin invitación. La comprensión lo golpeó. Alguien creyó que Elías o su hijo eran lo suficientemente valiosos como para secuestrarlos en pleno vuelo. Cuando el poder desciende abiertamente, la verdadera batalla comienza en la oscuridad. Quemaron las manos de un bebé y lo llamaron accidente, pero la justicia ya estaba a bordo. Si te opones a la crueldad y al odio, suscríbete ahora. Esta historia debe ser escuchada. La voz del coronel Holt cortó el aire húmedo de la noche como el chasquido de un látigo. Este no es el hombre. Sus palabras congelaron el momento. Los tenues focos de la pista iluminaron los ángulos afilados de su rostro, sin revelar ningún atisbo de incertidumbre. Damon Bale, de pie a pocos metros de distancia, se puso rígido. Un leve estremecimiento cruzó su rostro, tan rápido que podría haber pasado desapercibido para cualquiera que no lo observara tan de cerca como Elias Ward. El pulso de Elias latía con fuerza en sus oídos, cada sentido agudizado por el instinto de que algo estaba cambiando. Lo vio. La forma en que la postura de Damon se tensó, la forma en que sus ojos se movían rápidamente, calculando atrapados entre explicarse y permanecer en silencio. Esto no iba como Damon había planeado. La mirada de Holt se volvió lentamente hacia los policías militares que sujetaban a Elias por los brazos. Entonces, ¿por qué?, dijo en un tono bajo pero con un filo de acero, lo trajeron. El policía militar a cargo dudó, aflojando su agarre sobre Elias solo por una fracción de segundo. Su mirada se desvió hacia Damon, como si dudara si decir la verdad. Finalmente respondió, con voz firme pero con un atisbo de incertidumbre. Lo identificó. Toda la atención de Holt se centró en Damon. La mirada del coronel se endureció. El leve tic en la comisura de su mandíbula era el único signo de la ira que latía bajo su serenidad. Cometió un error. Damon inhaló con fuerza, abriendo la boca como si fuera a defenderse, pero la mano de Holt se alzó en un gesto rápido y autoritario. Silencio. Esa sola palabra tenía más fuerza que un grito. Los labios de Damon se apretaron en una fina línea, pero Elías pudo ver la indignación creciendo en sus ojos. No importaba. La autoridad de Holt lo envolvía como una cadena de hierro. Elías sintió que los policías policiales lo sujetaban con más fuerza, como si temieran que la atención de Holt se centrara en ellos. Acomodó a Kieran en sus brazos, atrayendo a su hijo hacia sí, mientras el pequeño cuerpo del niño temblaba contra su pecho. El calor de las manos vendadas de Kieran era un recordatorio constante de lo que Damon había hecho y de lo que estaba en juego si los separaban. «Si no soy quien quieres», dijo Elias con voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría, «entonces suéltame». Dejó las palabras flotando en el aire, obligando a Holt a reconocerlas. La mirada del coronel se detuvo en él, estudiándolo con la precisión de un hombre entrenado para evaluar amenazas y oportunidades por igual. El silencio se prolongó, lo suficiente como para que Elías sintiera la presión del aire nocturno, para que el zumbido distante de los motores al ralentí se convirtiera en un redoble constante de fondo. Holt finalmente se movió. Un leve entrecerrar los ojos precedió a una decisión. Sin mirar a Damon, sin ofrecer explicaciones, hizo una señal con la mano a los policías militares. «Súbanlos dentro», ordenó, con un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. Luego, con una mirada al interior en sombras del vehículo de transporte, añadió, «Resolveremos esto más tarde». La frase le cayó como una piedra en el estómago a Elias. La había oído usar antes, en zonas de conflicto, en evacuaciones caóticas, palabras que nunca prometían una solución, solo una demora antes de algo irreversible. Los policías militares lo arrastraron hacia la puerta lateral abierta del transporte. Elías miró hacia atrás solo una vez, sorprendiendo a Damon observándolo con una mezcla de resentimiento e inquietud, como si el suelo bajo sus pies hubiera empezado a agrietarse. Holt ya se había dado la vuelta, hablando con alguien que no veía, en voz demasiado baja para ser captado. El interior del vehículo se abría ante Elías.
una caja con estructura de acero que olía ligeramente a aceite y polvo. Las sombras del interior parecían absorber la luz de los focos, ocultando lo que lo aguardaba al otro lado del umbral. Avanzó, apretando a Kieran contra su pecho, con el instinto gritando que, una vez cerrada la puerta, su destino ya no sería suyo. Elias comprendía el peligro con una claridad meridiana. Lo que sea que Damon hubiera planeado, se estaba desmoronando, pero eso no convertía a Holt en un aliado, solo en una amenaza diferente. Y más tarde, en manos de hombres como este, podía significar perderse para siempre. A veces, ser confundido con alguien es más peligroso que ser el objetivo. La puerta del transporte se cerró de golpe con un silbido metálico, encerrando a Elias en un estrecho compartimento iluminado por una tenue bombilla amarillenta en el techo. El aire olía ligeramente a aceite y metal caliente, el tipo de aroma que se aferraba al material militar. Frente a él, dos hombres permanecían sentados rígidamente, con los auriculares pegados a los oídos. Los dedos de uno danzaban sobre un portátil robusto y polvoriento, y cada pulsación se acentuaba con el leve zumbido del motor bajo ellos. El otro hablaba en voz baja y entrecortada por una radio segura, con la mirada fija en el parabrisas delantero, como si rastreara movimientos invisibles en el exterior. La mirada de Elias se desvió hacia la ventanilla lateral. A través del estrecho cristal, vio a Damon de pie a varios metros de distancia, con la postura tensa y las manos cortando el aire en gestos bruscos y agitados hacia el coronel Holt. Los dos hablaron en ráfagas rápidas, sus siluetas enmarcadas por el frío resplandor de los focos en la pista. La conversación parecía acalorada, de esas que podrían romper una alianza si se alargaba lo suficiente. Algo en el pecho de Elias se encogió. Sus instintos, agudizados por años de coordinar operaciones humanitarias de alto riesgo, le decían que la respuesta a todo se encontraba en ese compartimento cerrado que había vislumbrado en la cocina. Lo que Damon deseaba proteger desesperadamente estaba dentro, y el cambio de postura de Holt significaba que alguien se había dado cuenta de la importancia de ese detalle. Los hombres frente a él también lo sabían, aunque aún no conocieran el panorama completo. El operador de la computadora finalmente se detuvo, levantando la vista con una expresión indescifrable, pero no indiferente. Su mirada se posó en las vendas blancas que envolvían las pequeñas manos de Kieran y entrecerró los ojos ligeramente, no con compasión, sino con cálculo. «No nos dijeron que había un bebé», dijo en voz baja y firme, con un tono casi acusador. El hombre de la radio no levantó la vista, pero su respuesta fue contundente. «Por eso el comandante está cambiando el plan». Su tono era inevitable, como si la decisión ya estuviera escrita en las órdenes. A Elias se le aceleró el pulso. Cambiar el plan significaba incertidumbre, y la incertidumbre significaba oportunidad. También significaba que la influencia de Damon sobre la operación, fuera cual fuese, había empezado a debilitarse. Si Holt ajustaba sus órdenes sobre la marcha, pronto podrían surgir problemas de coordinación, problemas que Elias podría aprovechar. Se recostó, forzando su voz a un tono tranquilo, casi cansado. «Mi hijo necesita agua», dijo. «Tiene dolor». Las palabras eran ciertas, pero también eran un cebo. Pedir algo pequeño, razonable y relacionado con el bebé los haría bajar la guardia y, de concederse, obligaría a uno de ellos a abandonar su puesto. El operador del portátil dudó y luego señaló la parte trasera del vehículo. Una puerta lateral se abrió con un crujido, dejando entrar una breve ráfaga de aire frío nocturno, y uno de los soldados que estaban afuera entró para llevar la solicitud a la caja de suministros. En cuanto la puerta se cerró de nuevo, Elias recorrió con la mirada el interior del transporte. Observó la distribución, los mecanismos de cierre, la ubicación de la radio, el pestillo de la trampilla del techo y el cableado que serpenteaba por la pared hasta la toma de corriente cerca del suelo. Años de planificación logística le habían enseñado que todo sistema cerrado tenía un punto débil, una bisagra o unión que podía desmantelar toda la máquina si se presionaba en el momento justo. Memorizó cómo el cable del operador de radio se enrollaba suelto hacia la consola, cómo un tirón repentino podía desconectarlo. Notó el lento parpadeo de la luz de señal de la unidad GPS, fija, lo que significaba que seguían transmitiendo su posición. Su mente trabajaba en silencio. Si lograba interrumpir sus comunicaciones, aunque fuera por segundos,
podría crear suficiente confusión para inclinar la balanza. Afuera, la voz de Damon se alzó débilmente, aunque Elías no pudo entender las palabras. Holt ladeó la cabeza, con una postura firme, como si recibiera información nueva de algún lugar completamente distinto. Ese detalle provocó otra punzada de urgencia en Elías. No se trataba solo de los hombres del transporte, ni siquiera del propio Holt. Había otra mano en juego, en algún lugar por encima de ellos, dictando las piezas del tablero. La puerta trasera se abrió de nuevo y una pequeña botella de agua de plástico entró. Elías la tomó, inclinándola con cuidado hacia los labios de Kieran, dejando que el bebé bebiera sin derramar. El simple acto enmascaró la intensidad de su mirada mientras volvía a centrar su atención en los dos hombres que tenía delante. El operador de la computadora portátil había reanudado su escritura, pero su ritmo era más lento ahora, como si estuviera distraído. El operador de radio tensó la mandíbula y sus ojos se dirigieron de nuevo al parabrisas. Elías podía sentir que la atmósfera se espesaba, una cuenta atrás invisible avanzando hacia un cambio que nadie había expresado aún. Su mente se concentró en el pensamiento que se había estado gestando silenciosamente desde que subió al vehículo. No necesitaba dominar a estos hombres para escapar. Solo necesitaba romper una parte de la cadena, la suficiente para que el resto se deshiciera sola. En cualquier trampa, siempre hay una bisagra a punto de romperse. Un grito rasgó el aire denso y tenso del exterior del transporte, tan agudo y repentino que hizo que todas las cabezas dentro se volvieran hacia las estrechas ventanas. El corazón de Elías se aceleró al ver dos figuras que se abrían paso a empujones por el perímetro, pasajeros del vuelo, ambos con ropa de civil, ahora despeinada tras lo que debió haber sido una carrera frenética por la pista. El más cercano, un hombre fibroso de expresión decidida, se movía como alguien que no tenía intención de pedir permiso. En la mano, sostenía un teléfono en alto, cuya pantalla tenuemente brillante iluminaba las líneas tensas de su mandíbula. «Esto», anunció el hombre, con su voz resonando por el espacio con una claridad penetrante, «es exactamente lo que le hizo al bebé». Todas las figuras militares que lo oían se giraron instintivamente hacia el sonido. Los policías militares más cercanos a Elías se quedaron paralizados, con las manos enguantadas aún sobre sus armas, la mirada fija en el pequeño dispositivo como si fuera más peligroso que cualquier arma de fuego. Elías se inclinó ligeramente hacia adelante, esforzándose por ver. El hombre fibroso, Grant Leven, si la memoria no me falla, pasó el dedo por la pantalla del teléfono y reprodujo la grabación. Incluso desde la distancia, Elías reconoció la imagen inconfundible. Damon, cerniéndose sobre el cochecito de Kieran, inclinando la tetera en un arco lento y deliberado. El vapor se arremolinó, luego el líquido cayó. El grito de Kieran atravesó el audio del video, un llanto que aún ardía en la memoria de Elías como una herida abierta. Los policías militares intercambiaron una rápida mirada insegura. Su rígida confianza flaqueó, reemplazada por una vacilación que se extendió como una onda. Elías no se la perdió. La vacilación significaba duda, y la duda podía aprovecharse. Una sombra atravesó los focos, y el coronel Holt apareció a grandes zancadas. Su presencia, afilada y autoritaria, parecía desviar el aire. «Dame el teléfono», ordenó Holt, con un tono controlado pero con un matiz de advertencia que hacía que las palabras se sintieran más pesadas. Sus botas golpearon el asfalto con un ritmo pausado mientras acortaba la distancia, con la mirada fija en Grant como un depredador que evalúa a su presa. Grant no se inmutó. «No», dijo, cada letra deliberada. «Esto no se queda en tus manos. El archivo ya se ha enviado a varios contactos». Su voz no solo transmitía desafío, sino seguridad, la que surge al saber que ya has eliminado la influencia del enemigo. El momento quedó suspendido en el aire, como un cable de alta tensión entre ellos. El intenso resplandor blanco de los reflectores iluminó la expresión de Holt, la leve tensión alrededor de su boca, la leve dilatación de sus fosas nasales. Detrás de él, Damon permanecía al margen de la escena, con la mirada yendo de Holt a Grant como un jugador que observa las últimas fichas en la mesa. Cuando Grant habló de múltiples contactos, algo en la postura de Damon cambió. Retrocedió un paso, como si la distancia pudiera protegerlo de las inevitables consecuencias. Dentro del transporte, Elías sintió que su propio papel en la noche se transformaba. Ya no era solo el hombre que habían sacado de su asiento,
Ya no era simplemente el padre de un niño herido, era testigo de su desenlace, y en este tipo de juego, los testigos no se salvaban, o eran silenciados o sobrevivían para testificar. Apretó con más fuerza a Kieran, las pequeñas manos vendadas del bebé presionadas suavemente contra su pecho. Todo su instinto le gritaba que este era el punto de inflexión, el momento decisivo en el que el terreno bajo sus pies se tambaleaba. La vacilación de los policías militares se acentuó. Su anterior certeza dio paso a una incertidumbre indisimulada. El leve crepitar de una radio provenía del chaleco de un hombre. La voz entrecortada al otro lado preguntando por el estado. Nadie respondió de inmediato. Holt tensó la mandíbula. Elias observó al coronel sopesar su próximo movimiento y casi podía sentir sus cálculos. La fuerza atraería demasiada atención, la negociación cedería demasiado control. El teléfono de Grant, aún con un brillo tenue, se había convertido en un símbolo, y los símbolos tenían poder cuando suficientes ojos observaban. Holt debía de saber que cada segundo de retraso permitía que la verdad se extendiera más allá de su alcance. En lo más profundo de su ser, Elias sintió un destello de firme determinación. Cuanto más saliera a la luz esta verdad, más difícil sería para cualquiera borrarlo a él o a Kieran de la historia. Pero la otra cara de la moneda era igual de clara. Cuanto más peligroso se volviera para ellos, más desesperados estarían por terminar con esto allí mismo. El aire estaba cargado de ese conocimiento. Damon se removió de nuevo, su mano temblando cerca de su costado como si aún pudiera intentar intervenir, pero la quietud de Holt lo mantuvo congelado. Nadie se movió, nadie respiró demasiado fuerte, mientras la noche contenía la respiración esperando la siguiente decisión. Los pensamientos de Elias se agudizaron hasta llegar a una sola comprensión. Ya no se trataba del control de un solo pasajero, ni de un acto aislado de crueldad. Se trataba de una narrativa, de quién saldría con la verdad en sus manos. Y si quería sobrevivir, necesitaba esa verdad viva y respirando en las manos de tantas personas como fuera posible. La tensión se intensificó, la escena se balanceaba en el límite entre la escalada y el colapso. En ese espacio frágil y peligroso, Elias sabía sin duda que su vida, la seguridad de su hijo y su futuro, dependían completamente de si la historia de ese teléfono seguía disponible. Cuando la verdad se escapa de su jaula, ninguna cadena puede retenerla. El enfrentamiento en la pista se había endurecido hasta convertirse en algo inamovible, como dos paredes apretadas una contra la otra sin espacio para retirarse. Los hombres de Holt, con rostros ilegibles bajo los focos, formaban un amplio semicírculo que aislaba a Elias de cualquier dirección, excepto detrás de él, donde el vehículo de transporte seguía al ralentí con el motor zumbando bajo. El aire era tenso y cortante, cada sonido amplificado, el suave silbido del viento en la pista, el inquieto roce de botas sobre el hormigón, el tenue crujido metálico de las armas al cambiar de funda. Frente a ellos, Grant Leven se erguía erguido a pesar de su delgada figura, con la mandíbula apretada en un silencioso desafío. A su lado, Owen Rusk, el robusto mecánico cuyas manos manchadas de grasa parecían fuera de lugar en la luz estéril, permanecía con los pies bien plantados y los hombros erguidos. Ninguno de los dos se movió. Ambos tenían la quietud obstinada de quienes ya han decidido no ceder. Elias apretó más a Kieran, sujetando al niño contra su pecho. Los débiles y apagados gemidos que se oían contra su camisa lo mantenían concentrado, anclado en el momento incluso mientras la adrenalina le corría por las venas. Observó el semicírculo de hombres, evaluando sus posturas, notando los más mínimos destellos de vacilación en sus ojos. Eran profesionales, pero no invulnerables. Damon dio un paso al frente, rompiendo la línea invisible que los separaba. «Es un asunto de seguridad privada», anunció con voz cortante y firme, con la autoridad justa para dejar claro que esperaba obediencia. «Retírense». Su postura era calculada, con la barbilla levantada y los hombros rectos, pero había un tono cortante en su tono que delataba algo más. Elias se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Holt no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, con las manos sueltas a los costados, su mirada oscilando entre Damon, los dos pasajeros desafiantes y el propio Elias. La quietud del coronel no era pasiva, sino la pausa mesurada de quien sopesa su siguiente movimiento como un jugador de ajedrez ante una pieza crucial.
Sus hombres tampoco se movieron, esperando una orden. Entonces, un movimiento al otro lado de los focos llamó la atención de Elias. Una figura emergió de las sombras, más allá del círculo. Sus pasos lentos y pausados atrajeron todas las miradas. Vestía una chaqueta de vuelo gris pálido, cuya tela captaba la intensa luz con suaves reflejos. En la mano derecha, llevaba un maletín negro sellado, de esos diseñados para proteger su contenido tanto del clima como de miradas indiscretas. Elias lo reconoció al instante. Kyle Wren, el tripulante más joven que había dudado antes cuando Damon inventó su mentira sobre las turbulencias y que había sido quien le había entregado el botiquín sin rechistar. La presencia de Kyle allí fue inesperada, y por un fugaz instante, Elias sintió una punzada de cautelosa esperanza. Kyle no vaciló al acercarse. Sus ojos estaban fijos no en Holt ni en Damon, sino directamente en Elias. El silencio de la multitud se hacía más denso a cada paso que daba, hasta que el sonido de sus botas contra el asfalto le pareció anormalmente fuerte. Se detuvo a pocos metros de Elias, levantando ligeramente la barbilla con voz firme. «Vi lo que hizo», dijo, asintiendo hacia Damon. Sus palabras se oían con claridad en el aire nocturno. Cada sílaba aterrizaba como una piedra en agua quieta. «Sé lo que hay en ese compartimento». La reacción fue inmediata. Damon tensó la mandíbula. Los músculos de su rostro se contrajeron como si estuviera conteniendo el impulso de arremeter. Sus ojos, afilados y estrechos, se clavaron en Kyle con una mirada que podría haber cortado el acero. Los ojos de Holt, en cambio, parpadearon, no con sorpresa, sino con irritación, la clase de irritación que surge cuando una variable inesperada amenaza un plan cuidadosamente elaborado. Elias mantuvo una expresión indescifrable, pero por dentro sus pensamientos se agitaban. La declaración de Kyle no solo les complicó las cosas, sino que fue una advertencia, una señal de que el compartimento cerrado de la cocina podía contener mucho más de lo que cualquiera en la pista estaba dispuesto a admitir. Si Kyle realmente conocía su contenido, acababa de cambiar el curso de la confrontación. Bajo el resplandor de los reflectores, la tensión aumentó hasta el punto de que incluso el aire parecía resistirse al movimiento. Los hombres de Holt ajustaron sutilmente su postura, algunos inclinándose hacia Kyle, como si decidieran si este recién llegado era un obstáculo que eliminar. Grant y Owen intercambiaron una mirada, la clase de comunicación rápida y silenciosa que lo decía todo. Elias comprendió al instante lo que estaba en juego. Kyle se había metido en un lío. Al hablar, le había dado a Elias un aliado potencial, pero también se había puesto en la diana. En situaciones como esta, la verdad era peligrosa, y quienes la portaban rara vez salían ilesos. La mirada de Holt volvió a Damon. La irritación en su expresión se unió a un dejo de cálculo. Fuera lo que fuese que había en ese compartimento, no era algo que quisiera discutir allí, abiertamente, con tantos testigos. Ese solo hecho le decía a Elias todo lo que necesitaba saber sobre su importancia. Abrazó a Kieran con más fuerza, sintiendo el peso del momento asentarse en su pecho. El juego acababa de cambiar, y el siguiente movimiento determinaría si la balanza se inclinaba hacia la supervivencia o el silencio. Todos los hombres en esa pista parecían presentirlo también, conteniendo la respiración colectiva a la espera de la siguiente orden, el siguiente acto, el siguiente paso en falso que podría desatar el fuego. Elias aún no sabía cuál sería el papel completo de Kyle, pero una cosa era segura. No era casualidad. La llegada de Kyle tenía un propósito, y un propósito siempre implicaba riesgo. Cada nuevo testigo es una grieta en el muro que han construido. Las palabras de Kyle cortaron el aire tenso como una espada oculta. «Vi lo que hizo», dijo con voz firme pero baja, cada sílaba cargando el peso de algo que ya no podía ocultar. Los reflectores del techo proyectaban sombras nítidas sobre su chaqueta de vuelo gris pálido, y el maletín sellado que sostenía parecía más pesado de lo que su tamaño sugería. Damon tensó la mandíbula al instante. Las arrugas de su rostro se profundizaron con una mezcla de ira e inquietud. Holt no perdió el aliento. Giró la cabeza bruscamente hacia uno de sus hombres, una figura alta y de hombros anchos con equipo de combates indistintivos, y gritó una orden con un tono inconfundible. «Ve, revisa el compartimento». El soldado se movió sin dudarlo, sus botas resonando contra la pista mientras desaparecía hacia el avión.
Damon dio un paso adelante bruscamente, con el cuerpo tenso, una mano agitándose hacia el avión como si fuera a correr tras el soldado. Pero antes de que pudiera dar más de un paso, Grant se colocó frente a él, bloqueándole el paso con un desafío deliberado. El brillo de su teléfono iluminó su expresión decidida mientras sostenía el dispositivo en alto. «Si me pones la mano encima, esto se enviará en directo a todos mis contactos», dijo Grant con voz decidida. Elias vio la vacilación que recorría a Damon, un destello casi imperceptible de cálculo, pero su mirada no se suavizó. Elias, aprovechando el momento, se giró ligeramente hacia Kyle, en voz baja pero urgente. «¿Qué hay en el compartimento?» La mirada de Kyle se posó brevemente en las pequeñas manos vendadas de Kieran antes de volver a Elias. Su respuesta fue un susurro, pero con el peso de algo peligroso. «Pruebas. Y no solo sobre ti. Algo que los hundiría». Las palabras cayeron como una chispa en la yesca seca. Elias sintió que su mente se aceleraba. Las posibilidades se desplegaban más rápido de lo que podía definirlas. Si esta evidencia realmente existía, y si podía obtenerse, no solo los protegería a él y a Kieran. Podría desmantelar toda la operación encubierta de la que Damon y Holt formaban parte. Pero también conocía el peligro. Lo que hubiera en ese compartimento era tan importante que silenciarían a cualquiera que lo supiera. El aire entre ellos parecía hacerse más denso. El latido del corazón de Elias seguía el ritmo acelerado de los pasos que regresaban del avión. Pero antes de que llegaran, Holt reapareció, con su mirada penetrante y depredadora fija en Elias. «Te vas con nosotros, ahora». Elias no se inmutó. En cambio, cambió de postura para que su voz llegara a los pasajeros circundantes y a los pocos tripulantes que se habían atrevido a acercarse. Los murmullos a su alrededor se calmaron mientras hablaba, cada palabra mesurada y cargada de significado. «Quemaron a mi hijo e intentaron llevárnoslo sin motivo. No dejes que oculten esto». Se oyeron jadeos y susurros agudos entre los espectadores. Un hombre cerca de la parte trasera levantó su teléfono grabando cada segundo. Otro pasajero murmuró enfadado sobre llamar a la prensa. Incluso los que habían permanecido sentados antes se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en el enfrentamiento. La mirada de Holt recorrió rápidamente al creciente público. No le gustaba la atención, Elias lo notaba en la rigidez de sus hombros. Cuantos más testigos había, más se acercaba la operación a la exposición. La mirada de Damon se dirigió a Holt, suplicando en silencio que le ordenara moverse ya, terminar con esto antes de que la multitud se volviera incontrolable. Pero Holt no se la dio. Apretó los labios en una fina línea, como si sopesara el coste de cada posible movimiento. Cuanto más se alargaba el momento, más se daba cuenta Elias de que había encontrado una grieta, fina, pero cada vez más grande, en su control. Sin soltar a Kieran con fuerza, Elias mantuvo la mirada fija en Holt, retándolo a actuar ante tantas miradas. Podía sentir cómo cambiaba el equilibrio, la opresiva certeza de su poder erosionándose bajo el peso del escrutinio público. Cada lente de cámara, cada conversación susurrada, cada persona que se negaba a mirar hacia otro lado, era otro golpe a su autoridad. El regreso del soldado del avión aún estaba a minutos de distancia, pero Elias sabía que esos minutos eran un campo de batalla. Si lograba mantenerse firme un poco más, la verdad podría tener una oportunidad de sobrevivir. La luz debilita las sombras donde se esconde el poder. De repente, el hombre que Holt había enviado de vuelta al avión apareció a grandes zancadas bajo el resplandor de los reflectores, con el rostro pálido bajo el intenso resplandor blanco. Su respiración era irregular, subiendo y bajando los hombros mientras hablaba. «Se ha ido», dijo, con la voz lo suficientemente fuerte como para calmar el inquieto movimiento de los hombres que lo rodeaban. Damon se quedó paralizado. El tenue color de sus mejillas se desvaneció hasta que su piel parecía casi gris. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no salió nada. La cabeza de Holt giró lentamente hacia él, su expresión endureciéndose en algo frío y peligroso. Su mirada era aguda, calculadora, como el filo de una espada desenvainada. «¿Se ha ido?» La palabra cortó el aire nocturno, firme y baja, pero con una agudeza que hizo que incluso los policías militares cercanos se tensaran. «Sí, señor, el compartimento está vacío», repitió el hombre, en voz más baja esta vez, como si repetirlo pudiera hacer la situación menos real.
Siguió una pausa profunda, cargada de acusaciones no formuladas. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor del transporte y el tenue crepitar de una radio cercana. La mirada de Holt se detuvo en Damon. Su peso era suficiente para hacerlo moverse incómodo. Las manos de Damon se crispaban a sus costados. Sus dedos se curvaban y desenrollaban de una forma que delataba una energía nerviosa que intentaba ocultar. En esa quietud, Elias captó un leve movimiento a su lado. Kyle estaba lo suficientemente cerca como para que Elias viera la ligera curva de sus labios, una sonrisa que no pertenecía a alguien presa del miedo, sino a un hombre que ya había jugado su jugada. La comprensión se apoderó de Elias como una oleada. Kyle había movido la evidencia antes de siquiera hablar. Por eso había dado un paso al frente con tanta confianza, por eso no se inmutó cuando Holt envió a su hombre de vuelta al avión. Holt se enderezó, con una postura tensa pero controlada, y cambió de tono. «Podemos resolver esto extraoficialmente», dijo, con una voz suave pero con una sutil amenaza bajo su superficie tranquila. Su mirada se movió entre Elias, Kyle y los testigos, midiendo su determinación. Elias sostuvo su mirada sin pestañear. Sabía exactamente lo que significaba extraoficialmente en manos de hombres como Holt, nombres borrados de los registros, historias reescritas hasta que la verdad ya no existía, y personas obligadas a desaparecer sin dejar rastro. «No», dijo con firmeza, con la voz firme a pesar de la presión del momento. «Esto queda al descubierto». Antes de que Holt pudiera responder, Owen se adelantó del semicírculo de espectadores, con una postura firme, y el brillo de su teléfono iluminando su expresión decidida. «Grabé a tus hombres intentando intimidar a los testigos», anunció en voz alta, sosteniendo el dispositivo en alto para que no se pudiera confundir su intención. Las palabras flotaron en el aire como una piedra arrojadiza, desafiando a cualquiera a ignorarlas. Los policías militares se miraron entre sí, con un destello de incertidumbre entre ellos. Su rígida disciplina pareció flaquear, las grietas en su autoridad se agrandaban con cada segundo que pasaba. Holt apretó la mandíbula, pero no habló. La mirada de Damon pasó de los testigos a Holt. Su compostura se convirtió en algo cercano a la desesperación. El pulso de Elias latía con fuerza en sus oídos. Su instinto le decía que el equilibrio de poder se estaba desviando, poco a poco, alejándose de Holt y Damon. Pero también sabía que los hombres en su posición lucharían con más fuerza cuando estuvieran acorralados. Un movimiento en falso podría volver la situación en su contra. Solo tenía que mantenerse firme un poco más, lo suficiente para que esas grietas se convirtieran en algo irreparable. Apretó el agarre de Kieran, sintiendo el pequeño peso del niño contra su pecho, y dejó que el silencio se extendiera, obligando a los hombres de Holt a controlarse. Por el rabillo del ojo, vio a Kyle observando a Damon con la misma leve sonrisa, como si el resultado ya estuviera decidido. Elias comprendió entonces que los acontecimientos de la noche habían llegado a un límite. Si lograba sobrevivir a ese momento, la verdad podría finalmente tener la oportunidad de respirar. Y sin embargo, bajo la tensión, percibió que el peligro no había disminuido, solo había cambiado de forma. Todo muro que se derrumba comienza con una sola piedra quitada. El zumbido de los motores que se acercaban atravesaba el aire tenso como una cuchilla, atrayendo todas las miradas hacia el otro extremo de la pista. De entre las sombras emergió un convoy, elegantes vehículos de seguridad aeroportuaria, flanqueados por sedanes negros sin distintivos, cuyas ventanas tintadas ocultaban a sus ocupantes. Sus faros proyectaban haces de luz nítidos a través de la neblina nocturna, destellando sobre el asfalto mojado y los rostros tensos de quienes se encontraban en el callejón sin salida. Los hombres de Holt se enderezaron instintivamente. El sutil cambio de postura delató la repentina comprensión de que el control de la situación podría estar escapándose de sus manos. El sedán delantero se detuvo con precisión calculada, con los frenos silbando suavemente. Se abrió una puerta trasera y salió un hombre alto con un abrigo oscuro, cuyos bordes ondeaban levemente al viento. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido por el resplandor de los focos, pero sus movimientos transmitían la seguridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Se llevó una radio a la boca, hablando con frases cortas y decididas. A su alrededor, los oficiales uniformados comenzaron a desplegarse en un amplio arco, con sus botas golpeando el pavimento al unísono,
mientras acortaban la distancia con el vehículo de transporte, los policías militares y Damon. La expresión de Holt permaneció dura pero indescifrable. Lentamente, casi deliberadamente, levantó las manos, no como un acto de rendición, sino como reconociendo que el tablero había cambiado, que las piezas ya no se movían a su favor. Tensó los músculos de la mandíbula y sus ojos recorrieron a los recién llegados con una frialdad calculadora, sopesando ya las probabilidades de recuperar la ventaja. Elías sintió que la presión en su brazo se aflojaba, cuando uno de los oficiales se interpuso entre él y los policías militares. «Señor, viene con nosotros», dijo el oficial con firmeza, con voz firme pero con un deje de urgencia. Elías ajustó su agarre sobre Kieran, atrayendo al niño más cerca contra su pecho. Podía sentir el ritmo rápido e irregular de la respiración de Kieran. Cada pequeño jadeo agudizaba aún más su determinación de sacarlos a ambos de aquella situación intactos. Detrás de él, las voces se mezclaban con el crepitar de las radios. «Aseguren a esos dos», ordenó un oficial, señalando a Holt y Damon. Dos juegos de ataduras se cerraron en el aire frío, con un fuerte tintineo de metal contra metal en la pista. Damon giró la cabeza mientras le ataban las muñecas, su mirada fija en Elías con una mezcla venenosa de odio y algo más oscuro, miedo. La mirada se mantuvo un segundo más de la cuenta, la clase de mirada que prometía asuntos pendientes. Grant y Owen ya avanzaban, con sus teléfonos aún en la mano, las pequeñas pantallas proyectando una luz tenue sobre sus rostros decididos. «Tenemos video», anunció Grant al oficial más cercano, con tono firme e imperturbable. Kyle los siguió de cerca, sosteniendo el maletín sellado como si contuviera un latido. «Esto debe registrarse de inmediato», dijo en voz baja pero urgente. Los oficiales no dudaron, guiando a los tres hombres hacia un grupo de vehículos donde podrían tomarles declaraciones y asegurar las pruebas. Elías captó fragmentos de conversaciones, la cadencia mesurada de los informes oficiales, la agudeza de los hombres al darse cuenta de que su operación se desmoronaba bajo el peso de testigos indeseados. Holt fue conducido a otro sedán, con la mirada fija al frente y una leve sonrisa en la comisura de sus labios, como si este revés fuera solo una pausa en un juego más largo. El convoy comenzó a reposicionarse con los motores retumbando como un trueno lejano. Elías fue conducido a uno de los sedanes, con Kieran aún acunado en sus brazos. El niño se había vuelto más silencioso, pero la tensión en su pequeño cuerpo persistía, sus deditos aferrándose a la chaqueta de Elías. Elías seguía observando el perímetro, un hábito nacido tanto del instinto como de la necesidad. Cada sombra en movimiento, cada murmullo entre los oficiales, parecía un hilo que podría desenredarse y convertirse en algo más. Mientras los sedanes empezaban a alejarse, Damon se retorció en sus ataduras, con la mirada clavada en la espalda de Elías. No había terminado, decía esa mirada. Elías lo recibió con una mirada firme antes de subir al vehículo que lo esperaba. Solo cuando la puerta se cerró y el zumbido del motor enmascaró el caos exterior, Elías se permitió respirar lentamente. El peso de la noche lo oprimía por todos lados, pero sabía que no debía creer que este era el final. Damon y Holt podrían estar bajo custodia, pero la pieza más peligrosa, la evidencia faltante, seguía sin aparecer. Y quien la deseara ya había demostrado que no se detendría ante nada para conseguirla. La libertad conquistada a la luz pública todavía se busca en la oscuridad. Sirvieron té hirviendo, pero fueron directos a su propia caída. Si crees en proteger a los vulnerables y exigir justicia, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Arroja luz sobre temas de negligencia, abuso de autoridad y la urgente necesidad de rendición de cuentas en entornos de alto riesgo como la aviación. Su propósito es concienciar sobre la seguridad de los pasajeros, reflexionar sobre los sistemas diseñados para proteger a las personas vulnerables e inspirar la acción colectiva hacia estándares de servicio más compasivos y responsables.